a Ricardo Pasco Pierce, ex embajador de México en Cuba, columnista del periódico Excelsior, En Filo, se llama su columna, la escribe todos los lunes, hoy por cierto. Ricardo, señor embajador, ¿qué tal? Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Buenas tardes, buenas noches ya. Muy buenas noches, Pepe. Gusto Ricardo, en saludarte. Con el gusto es de nosotros también y de la audiencia para escucharte. Tú fuiste nuestro embajador, lo recuerdo muy bien. La llegada de Díaz-Canel viene a marcar el fin de la era Castro en Cuba, que duró nada más 62 años. Pues efectivamente es la conclusión en cierta medida de los símbolos de la revolución, es decir, con la salida de los dos hermanos Castro del poder. Sin embargo, hay que decir que la familia Castro sigue teniendo, especialmente la familia de Raúl, sigue teniendo una importancia enorme en la estructura militar y de inteligencia en Cuba. Entonces, podemos decir que ya no gobierna Raúl de jure, pero de facto va a seguir teniendo un enorme peso en la economía, en la inteligencia y en el manejo de las estructuras militares del país. Por otro lado, Pepe, me parece que se plantea un dilema interesante con la salida de Raúl, porque es muy posible que esto genere una reacción en el pueblo cubano de que ya se fueron los Castro y ahora necesitamos un cambio. Porque la situación es critiquísima en la isla, en términos económicos, en términos de desabasto de bienes y demás, y es imposible simplemente ocultar esta realidad. Ahora, pero este es un traspaso generacional, Ricardo Pasco, ¿lo verías de esa manera? ¿O simplemente Raúl Castro se va, pero se lleva la silla del poder amarrada? Mira, yo creo que son varias cosas. Sí es un traspaso generacional, sin duda, pero también no es necesariamente augurio de un cambio de visión sobre la sociedad cubana y sus tareas en la actualidad. Me llamó la atención el discurso de Raúl porque mencionó tanto a Fidel. Y es curioso, desde que Fidel murió en el 16, prácticamente Raúl no ha hecho mención de Fidel, como si estuviera queriendo en realidad un poco barrerlo debajo del tapete. No ha habido homenajes anuales, etcétera. Y sin embargo, de repente, hoy sí sacaron la imagen de Fidel. Él aparece incluso en las imágenes del Congreso del partido, como uno de los líderes junto con Martí, Mella y otros. Y lo que creo es que están preocupados por lo que pudiera ser la reacción del pueblo a la salida de los Castro del poder. Y entonces de repente Raúl, que sabe que no tiene la misma ascendencia sobre la sociedad cubana que tuvo Fidel, de alguna manera recurre a Fidel en el último momento, cuando él había tratado de obviarlo un poco de la escena política del país en los últimos años. Entonces, creo que hay un fenómeno interesante por ese lado, y habremos de ver si realmente el cambio generacional implica un cambio de pensamiento o es simplemente una nueva generación pensando como la vieja que va dejando el poder a pedacitos. Independientemente de lo que iremos viendo poco a poco, ¿quién es Miguel Díaz-Canel? ¿Se puede confiar en Miguel Díaz-Canel como el hombre que el pueblo cubano quisiera condujera el cambio que de otra manera está poniendo a la isla en un momento peligroso de explosión? Es imposible saberlo, en realidad.
sí ha estado gobernando, pero ha estado gobernando a la sombra de Raúl. Y ahora va a estar gobernando él, ahora no solamente como presidente del país del Consejo de Ministros, sino también como el primer secretario del partido. Entonces, en sentido estricto, formalmente tiene todo el poder. Lo que está por verse es cómo se da la salida, si es que buscan salidas a la crisis. Han estado recientemente abriendo más sectores de la economía a la iniciativa privada, pero es siempre un toma y daca por parte del gobierno cubano. Te abren un sector de la economía, pero cuando ven que avanza, inmediatamente lo cierran para ellos tratar de apropiarse de los recursos de ese sector. O sea, es un estado titubeante frente al cambio. Pero, por otro lado, yo creo que lo que sucedió entre Raúl Castro y Obama, en realidad está teniendo ya hoy un efecto muy negativo. Y es que Obama y Raúl evidentemente habían llegado a un acuerdo de largo plazo, de ir abriendo las cosas, incluso creo yo, dando cierto oxígeno al sistema político, y Fidel se opuso. El último acto de Fidel fue ir a un comité central en el 2016 y denunciar el pacto con Obama y obligar al partido a rechazar lo que había pactado Raúl, y después se le ocurrió unos meses después pues morir, y dejó al garete la isla sin acuerdo con Obama y sin posibilidades de Raúl de manejar la salida. Entonces, yo tengo la impresión de que a Biden no le interesa mucho un acuerdo con Cuba. Creo que no confían en los cubanos, creen que traicionaron el acuerdo que hubo con Obama. Creo que tiene razón. Creo que Raúl mostró tibieza o por lo menos debilidad política, no quiso enfrentar a su hermano. Y como lo digo, su hermano llegó en marzo al Comité Central, echó para atrás el acuerdo con Obama y en noviembre murió. Es decir, francamente no ofreció ninguna solución, ninguna salida, y hoy sospecho que el gobierno de Biden va a ser muy reticente a buscar algún tipo de apertura con Cuba si Cuba no inicia en serio un acercamiento con actos tangibles de apertura. Si no hay eso, no habría ningún incentivo para Biden de cambiar las cosas. La desconfianza está instalada entre los dos gobiernos, y creo que en ese sentido, como que la evocación que hizo Raúl de Fidel ahora en su último discurso ante el Comité Central fue como una evocación, como tratando de ayudar a cerrar fisuras que probablemente hay dentro del Comité Central y de la dirección del Partido Comunista Cubano, entre quienes están molestos con Raúl porque no cumplió la apertura que había pactado con Obama, y la línea dura de los que no quieren ningún acuerdo porque la burocracia vive y pervive del bloqueo y sus familias viven oportunistamente del bloqueo. Entonces porque esa economía de guerra genera sus propias como burguesías, sus vividores que saben ya cómo sobrevivir en ese mundo. Están los juniors de la revolución, los hijos de muchos de los dirigentes del Comité Central, pues salen al mundo, hacen negocios, tienen cuentas afuera, tienen casas, tienen toda una serie de propiedades, que regresan a Cuba y se comportan como si fueran los más humildes de los humildes. Entonces, es una perversidad ya en Cuba.
el tema del bloqueo, porque se ha convertido en un negocio de unos cuantos adentro. 62 años de bloqueo ordenado por el gobierno de Estados Unidos en su momento. Ricardo Pascue Pierce, ex embajador, te agradecemos mucho el habernos inducido a escuchar con claridad el contexto en el que ocurre este cambio, pues sin duda generacional, pero vamos a ver qué tan profundo es el cambio a la salida de la dinastía de los Castro, que seguramente no se irá, Raúl Castro no se irá absolutamente, en eso coincidimos plenamente. Gracias, Ricardo, tú sabes mucho más que nosotros de eso. Gracias, es un gusto poder escucharte. Igualmente, Pepe, muchas gracias, muy buenas noches. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.